Hermano Vladimir, ¿quién invita esta vez? Estamos aquí para hablar sobre libros, sobre todo lo que tú has hecho en esta vida. Pintor, has dibujado, has hecho teatro, escrito sobre teatro. Novela negra, ensayo, siempre en el marco de la historia. Marco de la historia y varias que son creativas, que no son de historia también, relatos que son relatos ficticios completamente también. Como escritor homenajeado de la Feria Internacional del Libro, vas a estar presentando varias de tus obras. La más reciente es Salir de la Colonia. Salir de la Colonia, ¿qué te impulsó a escribir ese libro? Bueno, que yo capto desde hace mucho tiempo que seguimos en la colonia, simple y llanamente es eso. Y lo más peligroso y lo más grave, yo lo trato de mostrar con muchos detalles y con muchos hechos históricos, algunos de ellos bien recientes, es justamente que los Estados Unidos se proponen capturar la mente y los corazones de los países que dominan. En algunos casos fracasan, pero en América Latina realmente la situación es sumamente grave y esa colonización está afectando nuestra identidad, está afectando nuestra no, porque yo no tengo las religiones de nuestros países, y está afectando hasta nuestro idioma, que lo están convirtiendo, chapuceándolo con penetraciones del inglés. Son dos cosas distintas, saber inglés y saber español sería fantástico, y si sabemos francés mejor, y si sabemos chino también, pero meter a pedazos, trozos de idiomas mal manejados en tu propio idioma lo convierte en un patuá, en una cosa verdaderamente que no tiene coherencia, no es ni inglés ni español. Y la religión pasa lo mismo. Claro. Cuando leí Salir de la Colonia me encontré con que tú diseccionas prácticamente a un cadáver, que es la colonia, ¿no? Es un gran crimen que se cometió en la humanidad, ¿no? De hecho, cuando tú partes de la historia, vamos a llamarlo latinoamericana, aunque no somos latinos. Sí, bueno, exactamente. Ese es el nombre que se impuso y es el menos pésimo de todos. Es el menos pésimo de todos, exactamente. Todos son incompletos. ¿Para ti sigue siendo cuál? ¿Nuestra América, la de José Martí? Es que no sé, Nuestra América no sirve, porque para Martí, Nuestra América es la América de Martí, un revolucionario, un patriota, etcétera, etcétera. Pero yo en el libro digo exactamente que ese nombre, Nuestra América, le encantaría a los Estados Unidos. Claro. Para decir, sí, si esta es Nuestra América, ¿cómo nos vamos a llamar nosotros Nuestra América? Si tenemos a los Estados Unidos encima. Estados Unidos se apropió definitivamente del nombre. De todo y de la identidad nuestra. Nosotros no somos americanos primero que existiera Estados Unidos. Simplemente tenemos que explicar qué clase de americanos somos, porque ellos se cogieron el gentilicio. Bueno, y por esa diversidad que tenemos muchas veces nos cuesta unificarnos. Esa diversidad se vuelve una heterogeneidad bastante negativa, pero toda tiene unos componentes comunes que son los de la penetración estadounidense y sobre todo la penetración cultural, religiosa, que es una parte fundamental de esa cultura, y cultural, nuestra manera de actuar, las películas que vemos, las obras que leemos, la ropa que consumimos, los alimentos que consumimos, etc. La violencia que hemos heredado de los Estados Unidos. No que no fuéramos violentos, sino que esta es una violencia todavía peor, más individualista, más, etcétera, etcétera. De tal manera que esa penetración cultural ya no es la penetración de la clase rica, ni la penetración de la clase media, sino también la penetración del pueblo, de los sectores del pueblo que verdaderamente se tragan también esa cultura, y un poco el descuido de los gobiernos progresistas que hablan de la lucha antiimperialista y demás, pero no se dan cuenta de que si no se lucha por combatir la penetración cultural del colonialismo, del neocolonialismo estadounidense, todos esos programas son programas que están cojeando y que es indispensable incorporar eso como tema de discusión para que la discusión sobre lo colonial y la colonialidad deje de ser una referencia intelectual exclusiva de las universidades y exclusiva de estudios filosóficos y se convierta en algo que los pueblos nuestros entiendan, lo compartan y lo puedan incorporar a la lucha popular por transformar estas sociedades en algo distinto al dominio norteamericano que nos sigue manejando.
yo veía así, salir de la colonia, tú que además tienes ese don de haber escrito unas novelas como el thriller, la novela negra, y veía salir de la colonia, si bien el título ya te dice exactamente hacia dónde va, pero... ¿Y dónde estamos? ¿Y en dónde estamos, exactamente? Estamos en una hegemonía colonial. Estamos en una hegemonía colonial, estamos bajo un crimen, y tú vas diseccionando cada una de las partes. Exacto. Y vas contando y vas narrando la historia de América Latina. Eso. ¿No? Y la verdad es que cruzar esas historias, porque muchas veces nos vemos nada más desde un solo lado. También eso. Entonces, el ver en su conjunto ya lo hace, es un crisol bien interesante el que nos estás mostrando. ¿Qué te animó a llevar a buscar esa perspectiva? Bueno, en primer lugar parto de la idea de que todavía mucha gente revolucionaria desprecia la historia porque eso ya pasó. La historia no ha pasado cuando sigue viviendo justamente la gente y la gente olvidó que ya es historia. Y entonces no es historia, sino que es sociología, es antropología, es filosofía, es forma de vida, formas culturales. Y en segundo lugar, porque revisar los rasgos, eso no es una historia de América Latina, una historia de América Latina podría ser 20 tomos. Es exactamente una síntesis de algunas ideas clave que empezaron con los españoles y que siguen. Ahora, yo escogí varios países. Escogí varios países, me parecieron que eran los más representativos: México, Argentina, Venezuela y la Nueva Granada o Colombia, y ver paralelamente cómo evolucionaron esas cosas, sobre todo en el siglo XIX. Yo digo que el siglo XIX es un siglo trágico para nosotros. Hemos tenido siglos trágicos, el más trágico fue ese, porque en las primeras 2 décadas se avanzó hacia la unidad continental. La idea de Bolívar, de la patria grande, fue la que triunfó en Ayacucho, pero después de Ayacucho se derrumbó por completo. ¿Por qué? Porque los otros líderes, caudillos pequeños, caudillos locales, querían su parte del botín y empezaron a fraccionar, a destruir la patria grande, que no tenía mucha base, realmente era una gran fantasía de Bolívar. No había aquí suficientes carreteras, ni mercados internos, ni comunicaciones. Los países se refugiaron en sus propios territorios con sus propios jefecitos, y los jefecitos se pelearon durante todo el siglo por fronteras, por territorio, se hicieron guerras unos a otros, terminando con la espantosa guerra de la Triple Alianza, que fue la más criminal de todas. Pero hubo guerras entre Perú y Chile, hubo guerras entre Bolivia con Argentina y con Chile, entre Venezuela, Colombia, en Centroamérica, y todo un siglo de fraccionamiento, de empobrecimiento, mientras los ingleses nos saqueaban. Y llegamos allí en la ruina, la mayor parte de los países, y nos encontramos con que los Estados Unidos solapadamente han ido creciendo. Los Estados Unidos hicieron la cosa más inteligente que podía hacerse, mientras las oligarquías nuestras nos clavaron el liberalismo, el libre mercado, para pasar toda nuestra vida vendiendo materias primas y comprando productos elaborados, como hacíamos en la colonia española, se hizo en el siglo XIX y se sigue haciendo en el siglo XX. Los Estados Unidos decidieron que iban a ser proteccionistas, y empezaron siendo proteccionistas cuando todo el mundo era librecambista. Y México, que estaba al lado, no se enteró de eso, porque pudo hacerlo perfectamente, y el proteccionismo fue lo que les permitió a Estados Unidos no seguir siendo colonia. Conozco el monstruo porque viví en sus entrañas. Aquí vivió 15 años en los Estados Unidos y hablaba de eso justamente, porque la idea es que nosotros tenemos que conocer ese monstruo por dentro. Y yo lo que trato es de mostrar capítulo tras capítulo con fuentes y con datos que son norteamericanos en su gran mayoría, qué es lo que está detrás de esa sociedad, y que explica entonces la hegemonía. Tú
haces mucho énfasis y de hecho le dedicas buena parte de tu análisis al tema de la religión, puesto que es también por un lado donde nos dominan. Y la verdad es que has trabajado esa parte desde los mitos de los reyes católicos, de los reyes magos, las diferentes formas que se expresaron dentro de la religión, como la Santa Inquisición y tu novela La hija de la bruja, en fin. ¿Por qué hace tanto énfasis en la religión? La religión es una de las cosas más importantes de la cultura humana. La gran mayoría, la casi totalidad de la humanidad comparte religiones. Tiene creencias religiosas. Y yo no, las creencias religiosas, bueno, pueden ser analizadas desde una perspectiva racional, porque aquel es el mundo del mito. El mundo del mito tiene sus propias leyes perfectamente, y un mundo más racional tiene otra. Pero yo no critico a las religiones como religiones. Yo no combato a las creencias, ni me meto con las creencias. Eso es un tema muy delicado y las creencias son finalmente cuestión de cada uno. No exactamente, porque a uno no lo dejan tener sus propias creencias hasta que llega a los 14, a los 15, a los 20 años para que uno decida. Lo primero que hacen es que lo bautizan, después hacen la primera comunión, le dan una enseñanza católica y lo convierten en católico. Te inculcan toda la hegemonía. Y le inculcan todo eso exactamente. Entonces, lo que puede hacer el adulto es despegarse un poco de aquello, pero finalmente la religión es un problema personal. El problema son las iglesias, porque las iglesias son instituciones políticas que se presentan como instituciones religiosas, es decir, que usan la religión en función de la política, pero no pueden dejar la política porque lo que les interesa es el dominio del poder. Y entonces allí una iglesia tiene como jefe a Dios, lo cual es un problema. Uno puede simplemente decir que Biden es un tarado o medio bobo, se le olvidan las cosas, o que Trump era un loco. Pues no puede decir que Dios es un loco, que Dios es un criminal, que Dios es un asesino. No puede decirlo. Entonces, la iglesia tiene un poder absoluto y de todas esas iglesias, la que tiene más poder es la católica. Es la católica porque la católica tiene un Dios que es Jesús, ese Dios lo representa el Papa y del Papa para abajo eso es una pirámide impenetrable. Los protestantes tienen la ventaja de que como rompieron con el Papa y rompieron con ese dominio y le dieron el derecho a los seres humanos, hombres y mujeres, de poder leer la Biblia, cosa que los católicos se lo impedían. La Biblia estaba en un latín que nadie entendía, ni siquiera los propios curas, que a veces lo pirateaban. Eso es una cosa importante, pero el protestantismo estaba prohibido por completo por la colonia española, pero fue metiéndose y empezó por algunos toquecitos hasta que los británicos metieron las 13 colonias que se convirtieron en Estados Unidos. Y ese protestantismo, asociado a los Estados Unidos, ha ido penetrando esta América Latina, particularmente desde la segunda mitad del siglo pasado. Y ese protestantismo se expresa en algunas corrientes religiosas que son las que tienen más acceso a la cultura popular, las que ganan más adeptos y que no pueden dejar de ser corrientes que están comunicadas a los intereses estadounidenses. Entonces tiene una problemática también muy peculiar en ese caso. El tema de la risa es uno de los temas más importantes. Una de las cosas que tenemos los seres humanos es que nos reímos. Aristóteles dijo que era porque nos daban cosquillas y cosas de esas, pero de todas maneras dijo que eso era lo propio del hombre. Esa imagen del fondo, que es una enramada, que es como una imagen muy reveroniana, es una enramada de luz del trópico que entra con... digamos, en esa imagen se ve que hay un pequeño camino que atraviesa ese bosque. Ese fue el paso, ese fue el último recorrido del negro primero, antes de fallecer, después de haber cruzado ese bosque para salir al escampado donde finalmente lo mataron porque él salió a motu propio, incumpliendo una orden de paz incluso, ¿no? O adelantándose a una orden de paz, mejor dicho.
Entonces, cuando yo estaba allí, que puse la cámara, que es más o menos como esta que está aquí, una cámara muy potente, de mucha calidad, la puse sobre un trípode para empezar a componer, y uno de los amigos de los centinelas, que se llama Luis Malaver, me estaba echando el cuento ahí, que por ahí pasó Negro primero, y me explicó todo, que pasó a caballo y tal. O sea, tú no tienes idea de los chispazos y los centellazos que comienza uno a sentir en el cuerpo entero, sabiendo que Negro primero pasó por ahí y al minuto lo estaban matando, ¿no? Cuando yo estoy ya casi listo para disparar con un cable especial que se utiliza para disparar esas cámaras del siglo XIX, por cierto, cuando yo hago así, veo que viene un perro, yo no sé dónde, se para delante del sendero, y ya lo verán. Se colocó un perro ahí viendo hacia allá, y yo pensé, caramba, este tiene que ser el espíritu de Negro primero que sigue aquí vibrando con estas energías, ¿no? Claro, uno siempre le busca una explicación a estas cosas, ¿no? Cuando se inaugura la exposición, que yo comento eso, una amiga me dice, no, este no es Negro primero, ese es el perro nevado que estaba con el Libertador. Yo estoy haciendo ficción seria. En nuestra serie, prevengo a los escépticos. Negro primero dice, vengo a decirle a Dios porque estoy muerto. Porque sentíamos que era un irrespeto contra la memoria del pueblo. Porque así lo quiere recordar el pueblo venezolano. Y eso tiene un valor. Y eso es lo que se puede permitir la ficción, que tal vez el trabajo académico no puede. ¿Ok? Y si el trabajo de ficción no entiende eso, está dejando de ejercer su rol que es un rol emotivo. Y vuelvo al asunto de que yo muchas veces critiqué a Eduardo Blanco, pero durante la película, durante la serie, más de una vez me encontré con que algún actor me preguntaba, Luis Alberto, y entre tanta cosa, ¿por dónde empiezo para entrarle a la batalla de Carabobo? Y yo mismo le decía, por Eduardo Blanco, porque yo no sé si será mejor o peor que otro, pero yo sí te puedo decir que más emocionante no hay. Todavía hoy nadie me cuenta esa batalla con la emoción romántica de Eduardo Blanco. Lo otro es que pongamos en discusión la emoción romántica, pero para efecto de la ficción, mira, a mí me vino muy bien una refrescadita de Eduardo Blanco. Cualquier mirada que tenga la impronta de lo humano es una mirada parcial. Esta foto tan hermosa que tenemos atrás, que por cierto, Rodrigo me cuenta que esta es por donde pasó Negro primero, camino a su muerte. Pero eso es lo que te dicen algunas personas. Otros tal vez te dicen, no, pero Negro primero no estaba ahí. Uno tiene que tomar decisiones en la ficción y decir, esta es la historia. Pero esta imagen de por sí es una imagen que tiene un marco, es decir, no es infinita, es en blanco y negro. La realidad no es en blanco y negro, ¿ok? Y además es bidimensional. La realidad no es bidimensional, porque esto no es la realidad. Y cualquiera que esté tratando de buscar la realidad aquí se está perdiendo de la experiencia estética. La historia es de todos. No es ni de los pintores, ni de los historiadores, ni de los fotógrafos. Es de todos. Sentirla te hace parte de esa historia. Lo más bello que yo he sentido en esta exposición lo escribió alguien que no conozco, está en su cuaderno, que vino aquí viene mucha gente los fines de semana, y alguien, tratando de sintetizar todo lo que sintió, escribió, existí aquí. La fotografía es como un paracaídas. Se sabe dónde uno se lanza, pero uno no sabe dónde va a aterrizar.
¿Salimos de la colonia? Bueno, no salimos, seguimos en la colonia. Lo que hay que ver es cómo salimos. Además, yo no estoy ofreciendo una receta, sería demasiado pedante y demasiado necio para ofrecer una receta. Alguien a veces llaman al libro para salir de la colonia. No, eso es para curar la gripe, que uno toma tal cosa. No, aquí no hay para. Es simplemente salir de la colonia, es la constatación de que a pesar de 5 siglos seguimos empatados en una relación colonial que ahora se ha vuelto peor porque creemos que no existe, no creemos que seguimos en la colonia y seguimos actuando con unos patrones coloniales cotidianos, culturales, que justamente tenemos que enfrentarlos de alguna manera para empezar a pensar que si no metemos esa lucha por salir de la colonia como un componente comprensible para el pueblo y no para una élite, las cosas de la élite no pegan hasta que no se convierten en populares, en que las tiene el pueblo. Y entonces que la lucha, que si por socialismo, por igualdad, por soberanía, si no incluye temas como ese, y yo los pongo ahí para que se discutan, simplemente para que se discutan, para que se llegue a acuerdos, para que se corrijan, para que se agregan cosas. Lo que quiero es abrir una discusión que se ha intentado otras veces, pero que se la ha tragado la rutina, los programas que se quedan a mitad de camino y el hecho de considerar que todo lo que tiene que ver con la colonia es elitesco y es para un lenguaje que no le llega a la gente. Entonces yo trato de hacer eso hasta donde he podido, creo que eso es importante y lo ofrezco como parte de un tema para corregir, para discutir, para aprender, para que podamos, ¿verdad?, incorporar eso como parte de las discusiones políticas por salir de este atolladero en que vivimos hace siglos. Muy bien, muchas gracias, Vladimir. Pero si usted es libre, Pedro. ¿Cómo así? Ay, mijo, mire, aquí adentro. ¡Oído, jinete! ¡Esta es la hora de los bravos! Estás loco, Pedro. ¿Cuándo tú has visto que un negro sea libre? ¡Y yo escojo muerto antes que esclavo! No puedo estar cerca de ese negro que parece un revoltoso, que es más hábil con la lanza que yo con 10 fusiles. Hace 200 años celebramos en Carabobo la independencia. Sin embargo, no hemos dejado atrás la colonia. Desde los diferentes campos de la literatura, historia, pintura, cine y fotografía, se reflexiona sobre los nuevos colonialismos. Este debate, que comenzó hace muchas décadas, aún sigue vigente. De este y otros temas estaremos conversando en Las Formas del Libro. Hasta la próxima.